Darío Gómez, Avance, capítulo 37. Darío y Olga finalmente tienen un momento de pasión y amor, algo que ambos habían deseado durante mucho tiempo. Después de enfrentar tantas dificultades, por fin pueden disfrutar de su cercanía y entregarse completamente el uno al otro. Escogen como escenario la disquera, un lugar lleno de significado para ellos, y ahí se dejan llevar por sus sentimientos, compartiendo un instante lleno de intensidad y ternura. Al terminar este momento íntimo, Darío, conmovido, le confiesa a Olga que le gustaría congelar ese instante, guardarlo para siempre en su memoria, porque para él representa algo único y perfecto. Olga, con una mezcla de alegría y tristeza, le responde que también desearía lo mismo, pero confiesa que tiene algo importante que decirle. Pronto tendrá que viajar a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Esta noticia, aunque emocionante por las oportunidades que le ofrece, la llena de melancolía, ya que implica una separación inevitable. Darío, siempre optimista y comprensivo, la anima con palabras llenas de cariño y apoyo. Le recuerda que estudiar en el extranjero siempre ha sido uno de sus grandes sueños y que no debería verlo como un adiós definitivo, sino como un hasta pronto. Con una sonrisa esperanzadora, le dice que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, ningún obstáculo puede cambiar eso. Le asegura que, sin importar la distancia, el tiempo o las circunstancias, ellos encontrarán la manera de reencontrarse, porque las cosas que son verdaderamente importantes en la vida siempre regresan. Estas palabras logran reconfortar a Olga, quien siente en su corazón que, aunque el futuro sea incierto, su amor tiene la fuerza para superar cualquier desafío. Ivonne estaba en casa cuando llegó un paquete dirigido a Julio. Intrigada, lo recibió y, sin resistir la tentación, decidió abrirlo. Dentro del paquete encontró una nota que la dejó desconcertada. Era un mensaje del esposo de Nelly, quien agradecía a Julio por haberle ayudado a recuperar su matrimonio y describía cómo estaba viviendo una etapa inolvidable al lado de su esposa. Al leer esto, Ivonne ató cabos rápidamente y dedujo que Julio había intervenido para que ese hombre regresara a la vida de Nelly. Lo que más la enfureció fue darse cuenta de que ese plan había sido ejecutado por Julio a espaldas de ella, sin consultarla ni involucrarla. Llena de rabia, Ivonne decidió tomar acción, pero con una estrategia calculada. Fue a buscar su teléfono y llamó a Chico, el esposo de Nelly. En un tono exageradamente amable, le dijo que Julio le había contado todo y que solo quería agradecerle personalmente por el detalle enviado. Aunque Chico no sospechó nada, esta conversación le sirvió a Ivonne como confirmación de lo que temía. Julio había actuado por su cuenta, dejándola de lado y, en su opinión, traicionándola. Esta revelación encendió en Ivonne un deseo de venganza. No estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados después de lo que consideraba una jugada desleal de Julio. El plan de Ivonne comenzó a ejecutarse de manera precisa. Le pidió a su hermano Freddy que la ayudara visitando cada una de las tiendas donde habían dejado los discos a la venta. Su misión era sencilla pero efectiva: esconder los discos en lugares poco visibles, mientras Ivonne se encargaba de distraer a los empleados de las tiendas. Con la ayuda de algunos amigos, Freddy se puso manos a la obra y, siguiendo las instrucciones de su hermana, comenzaron a ocultar los discos en estanterías olvidadas, rincones oscuros y debajo de otros productos. Mientras tanto, en casa, Julio compartió emocionado con Darío la noticia de que, según él, todos los discos se habían vendido. Había visitado varias tiendas y no encontró ni un solo ejemplar en los estantes, lo que lo llevó a asumir que las ventas habían sido un éxito rotundo. La emoción era contagiosa, y ambos celebraron con saltos y abrazos, convencidos de que su esfuerzo había valido la pena. Ivonne, desde la distancia, los observaba con una expresión de triunfo en su rostro, satisfecha al ver cómo su plan estaba dando los resultados esperados. Sin embargo, un mes después, la situación dio un giro inesperado. Los discos comenzaron a ser devueltos a la disquera, y don Rafael, el encargado, notificó a Julio que no se había vendido ni un solo ejemplar. La noticia desconcertó a Julio, quien decidió investigar personalmente qué había sucedido. Visitó una de las tiendas para hablar con el tendero, quien le explicó que, días después de haber recibido los discos, mientras realizaban un inventario, los encontraron escondidos en lugares extraños dentro del almacén. Intrigado, Julio preguntó si había notado algo fuera de lo común o a alguien actuando de manera sospechosa. El tendero le respondió que, en esos días,
había recibido la visita de la modelo de la carátula del disco, quien le pidió un autógrafo. Esa pista fue suficiente para que Julio comenzara a atar cabos. Al recordar los movimientos recientes de Yvonne, no le costó mucho deducir que ella estaba detrás de todo. Aunque no tenía pruebas concretas, estaba seguro de que Yvonne le había jugado una mala pasada, y la rabia comenzó a crecer en su interior. Julio llegó a casa visiblemente molesto, con el pensamiento lleno de dudas y la necesidad de confrontar a Yvonne. Al verla, le contó lo que había sucedido en la tienda. El tendero le había mencionado cómo encontraron los discos escondidos durante el inventario y había señalado que días antes Yvonne había estado ahí. Con una mirada fija, le preguntó directamente si ella había sido la responsable. Yvonne, sin vacilar, admitió que sí, que había sido ella quien había escondido los discos. Lo hizo con una actitud desafiante, dejando claro que no se arrepentía de lo que había hecho. Le explicó que había descubierto cómo Julio había planeado el reencuentro entre Nelly y su esposo. Entendía que aquello había sido una decisión consciente que perjudicó su carrera, ya que la relación entre ellos le restaba proyección a su imagen. Al ver que él no había tenido reparos en intervenir en algo tan importante para ella, decidió darle una lección. Su plan había sido minucioso, escondiendo los discos para arruinar el entusiasmo de Julio y de Darío, sabiendo cuánto significaban para ellos. Tras dejar claras sus razones, Yvonne, antes de salir, lanzó una última advertencia. Aseguró que enviaría a alguien más para recoger el resto de sus pertenencias y dejó en claro que no quería volver a verlo. Sin mirar atrás, salió de la casa, dejando a Julio en un silencio cargado de emociones, mientras asimilaba el impacto de lo que había ocurrido. Olga decidió buscar a Darío para hablar de algo importante. Lo encontró organizando cosas en el carro, y tras un breve saludo, le pidió que hablaran ahí mismo, dentro del vehículo. Una vez que ambos estuvieron sentados, Olga respiró profundamente y comenzó a hablar. Le confesó que lo que había sucedido entre ellos en el estudio había sido lo más importante que le había pasado en su vida y que no se arrepentía de nada. Hizo una pausa antes de revelar la verdadera razón de su visita: estaba embarazada. La noticia tomó por sorpresa a Darío. Durante unos segundos, quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar, pero rápidamente su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Le dijo que esa era la mejor noticia que había recibido en toda su vida. Sin embargo, de inmediato surgieron las preguntas. ¿Cómo iban a manejar esta situación si ella se iba a ir a estudiar al extranjero? Darío, lleno de entusiasmo, le aseguró que no le importaba hacer el esfuerzo necesario para acompañarla en el proceso. Estaba dispuesto a viajar de vez en cuando, llevarle cosas al bebé y estar presente durante el embarazo, porque quería vivir esa experiencia junto a ella. Olga, aunque emocionada por su reacción, le explicó que no era tan sencillo. Vivir en el extranjero implicaba muchos desafíos: necesitaría aprender inglés, obtener los papeles necesarios y adaptarse a un entorno completamente nuevo, lo cual podía ser complicado. Mientras Piedad llevaba a su hija al pueblo para un control médico, los recuerdos de Otilia con Esteban comenzaron a invadir su mente. Cada imagen y pensamiento le recordaban momentos de dolor y traición, lo que hizo que el resentimiento que llevaba dentro se intensificara. Este rencor, inexplicablemente dirigido hacia la bebé, se apoderó de ella, generándole una mezcla de confusión y desesperación. En un momento de impulso, detuvo el camino, miró a la pequeña y tomó una decisión drástica. Bajó a la niña en medio del sendero, la dejó ahí, sin mirar atrás, se fue, como si al abandonar a la bebé pudiera liberarse de los fantasmas que la atormentaban. El destino, sin embargo, tuvo otros planes. Fidel, el tío de Piedad, pasaba por el lugar poco después y, al ver a la niña sola, se detuvo de inmediato. Al darse cuenta de lo que había sucedido, la tomó en brazos y decidió llevarla con él, asegurándose de que estuviera en buenas manos. La acción impulsiva de Piedad quedó como un momento oscuro en su vida, marcado por el peso de los recuerdos y las emociones que aún no había podido enfrentar.